¿Sí? Amén, gloria a Dios, buenos días a todos. Les habla el pastor José María Jiménez desde aquí, desde Benavente. Un placer saludarles. Y bueno, aquí estamos con esta nueva tecnología y aceptando el reto. Y bueno, pues estamos preparados para comenzar en esta mañana un culto, gloria al Señor. Y bueno, pues estamos intentando perfeccionar los medios con el fin de poder pues dar lo mejor. Creo que siempre hay que dar lo mejor. Y bueno, en esta mañana queríamos ir rapidito a ministrar la palabra del Señor. Esta es la segunda parte, la primera parte ya la ministramos la semana pasada, gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el modelo de Jesús. Amén. Un modelo que no ha pasado de fecha, un modelo que no tiene por qué actualizarse, porque el modelo de Jesús es el modelo original. Y de él tenemos que aprender las lecciones, de él tenemos que aprender las enseñanzas. Amén. Y bueno, quisiera conducirles en esta mañana. Quiero que lean conmigo en el libro de Mateo, capítulo 5, gloria al Señor. Como ya sabéis, es el capítulo que habla de las bienaventuranzas. Amén. Y comienza diciendo el texto que Jesús se dirige a la multitud y que cuando él se dirige a la multitud le siguen los discípulos. Este es el cuadro perfecto para, de alguna manera, determinar cuál es el cuadro que realmente tiene que tener la iglesia, cuál es la imagen más bíblica que tiene que tener la iglesia. Es que los líderes, gloria al Señor, y los discípulos nos dirigimos a la multitud, gloria al Señor. Y justamente desde la multitud, gloria al Señor, es cuando captamos los discípulos y esos discípulos se preparan para que ellos vayan a la multitud y ese es el ciclo que se llama multiplicación. Porque daros cuenta que Jesús discipuló a 12 y de esos 12 hoy, pues la iglesia en el mundo entero. Así es de la manera que la iglesia se multiplica. El evangelio no es un adorno, el evangelio no es un complemento, el evangelio es un estilo de vida, es el propósito por el cual hemos nacido y es en ese propósito donde Dios perfecciona cada vida y cada creyente. Cuando un creyente se convierte al Señor y automáticamente se queda estático en una silla, en su banco, y lo único que hace es asistir a la iglesia y nada más, es decir, solamente se atiborra de la palabra y vive a expensas de los demás. Y casa, culto, culto, casa. Es decir, ese no es el sistema bíblico. El sistema bíblico es el que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña que la iglesia tiene una misión. Capítulo 28, versículo 19 del libro de Mateo nos aclara bien. Id y haced discípulos, id y haced. No solamente nos dice dónde tenemos que ir, sino lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es hacer discípulos. Gloria al Señor. Y no hay extensión. Todo el mundo entero es la panorámica que tenemos que estar visualizando. La iglesia no es una iglesia local, la iglesia es una iglesia internacional, una iglesia mundial, donde todos y cada una de las iglesias tienen el deber de predicar el evangelio a toda criatura. De ahí que también tenemos que decir que en Juan 3:16 lo dice muy claro, de tal manera amó Dios al mundo, no Benavente, no Zamora, no España, mundo, que entregó a su único hijo para que todo aquel, siempre habla en plan masivo, en plan genérico, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Así que el cuadro que pinta Jesús en su discipulado es que el deber de la iglesia son las multitudes. Y cuando nosotros nos dirigimos a las multitudes, no nos dirigimos solamente para hablarles del evangelio, para que reciban a Jesús, sino que les tenemos que hacer un seguimiento para que al fin la iglesia no quede estática, sino que produzca. Los hijos son el resultado de lo que la iglesia produce. Una iglesia que no produce es una iglesia que se queda estéril. Es una iglesia donde se queda estática y donde se encierra. Así que vamos a hablar del modelo de Jesús. Y hemos escogido estas 9 bienaventuranzas para ejemplificar de alguna manera
9 lecciones o 9 enseñanzas que Jesús quiso transmitir. La primera, que estuvimos hablando yo la semana pasada, es bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí tenemos que estar siempre ministrando lo que es el nuevo nacimiento, todo lo relacionado con el nuevo nacimiento, la necesidad que tiene el hombre de acercarse al Señor, de arrepentirse, de recibir a Jesús como Salvador de su alma. Ese es el primer paso. El segundo paso es que cuando la gente llega al Evangelio, vemos gente herida, gente con un pasado desastroso, con un cuadro familiar, con un matrimonio, con unas relaciones, con un daño, con unas heridas. Y aquí nos hablan de los que lloran. Gloria al Señor, tienen que ser consolados. Nos está hablando de la restauración. Número 3, felices los mansos. Una de las cosas que al hombre le cuesta más es obedecer a Dios. Vivimos una vida a nuestra manera, a nuestro antojo, y lo que más nos cuesta es, gloria al Señor, ajustarnos al Evangelio. Porque no es el Evangelio el que se tiene que ajustar a ti. Eres tú quien se tiene que ajustar al Evangelio. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Y está hablando de fortalezas mentales, es decir, unas fuerzas mentales que se han hecho un hábito y se han creado unas pautas de conducta en nuestra vida, que queremos tener a Dios para lo que nosotros queremos. Y luego resulta que hacemos lo que nosotros nos da la gana. Es decir, queremos vivir una vida independiente. Número 3, número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Gloria al Señor. Ahí nos habla de un sistema de prioridades. No puedes poner a Dios en el último lugar y luego ir corriendo a que te atienda lo primero. No. Gloria al Señor. Tenemos que constituir en nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestro hogar, nuestras iglesias. Tenemos que poner a Dios en el primer lugar, porque Dios no puede estar en otro lugar, sino que en ese lugar. Gloria al Señor. Bien, pues hoy vamos a hablar de estas 5 restantes. Lo voy a hacer de una manera dinámica y rápida para no ser muy canso. Y nos habla en primer lugar y nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordiosos, o misericordia mejor dicho, es una palabra compuesta que primero dice mise, que viene de la palabra miseria, y cordia viene de la palabra cardio, que significa corazón. Aquí nos habla de algo muy importante, de que el cristiano tiene que ser discipulado para ser un buen samaritano, gloria al Señor, porque no consiste en una cosa o un sistema de reglas cristianas donde el culto comienza a las 7, acaba a las 9, este es el pastor, hay que tomar la Santa Cena, hay que bautizarse. No, es una vida, gloria al Señor, una vida muy importante, una vida de servicio a los demás. Y no podemos las iglesias encerrarnos, no podemos la iglesia vivir una vida de cultos, de reuniones y olvidarnos que la necesidad está fuera. Porque si en la iglesia Dios está ministrando, Dios nos está ayudando, no podemos parar ese ciclo. Tenemos que sacar los recursos de la iglesia a la calle, a la obra social, a los ancianos. Yo no sé, hay montones de cosas en las que un cristiano se debe de implicar. Es decir, tenemos que traspolar la vida cristiana a la calle, a la sociedad. No podemos convertirnos en una secta encerrados. Tenemos que salir a la calle y predicar el Evangelio. Y el Evangelio a veces no se predica desde un púlpito o haciendo una campaña. A veces el Evangelio es implicarte en las necesidades de los demás, como el buen samaritano que iba hacia un lugar, a Jerusalén, pero él hizo lo que no hicieron los demás. Los demás llevaban el nombre de creyentes, de cristianos, de gente espiritual, pero este era un simple samaritano que ni siquiera se le da el nombre, pero que hay una connotación en la actitud de este hombre, que se bajó de su cabalgadura y sanó las heridas. Gloria al Señor. Así que el cristiano tiene que ser una persona misericordiosa, que se compadece de los demás. Número 2, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. También nos habla en Hebreos 12:14, seguid
la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ya sabéis que el hombre por naturaleza no puede acercarse a Dios. El hombre por el pecado está sucio, está contaminado, gloria al Señor. Sin embargo, por la obra redentora de Jesucristo, que nos habla en Hebreos 10:14, dice, y con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto significa que gracias a la obra de Cristo, no a tu obra, que gracias a la hazaña de Cristo, no a las hazañas tuyas, tú puedes presentarte delante del Señor con un corazón limpio. Pero ya sabéis que hay dos tipos de santidad. Está la santidad progresiva, que tenemos que ir poco a poco, y eso se consigue reconociendo que soy un pecador, que cometo pecados, que cometo errores, y hay que aprender a pedir perdón. Por lo tanto, no te olvides de pasar por el altar, no te olvides de pasar por la cruz y reconciliarte cada día con el Señor, porque nuestra alma siempre está pecaminándose, siempre se está ensuciando con muchas cosas. Gloria al Señor. Pero quiero que entiendas algo muy importante en esta mañana, en este pasaje. Quiero que entiendas que el cristiano tiene que ser muy discipulado y enseñado en este área, porque a veces el diablo, que Jehová lo reprenda, viene de alguna manera haciéndonos o recordándonos cosas que hemos cometido o fracasos que hemos tenido. Pero la Biblia nos habla muy claro: hijitos, no pequéis. No pequéis, esa es la recomendación. Pero si pecáis, significa que puede que pequemos. Dice, abogado tenéis a Jesucristo el justo. No te olvides que tienes que pedir perdón al Señor todos los días y limpiar tu corazón. Pero tampoco te olvides que gracias a ti no eres santo, es gracias a Jesucristo. Por lo tanto, tu posición es inamovible. Eres santo en tu espíritu, porque el Espíritu Santo que está en ti es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pasamos al número 3. Vamos rapidito. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Bien, fíjate que es muy importante destacar que no es lo mismo un pacifista que un pacificador. Un pacifista es aquel que reclama la paz, pero por medio de la violencia. Sin embargo, un pacificador es aquel que tiene la paz y quiere transmitir la paz a otros. Pero ya saben, hermanos, que a veces vienen problemas, a veces vienen personas que quieren robarte y usurparte la paz. Pero quiero decirte que no hay persona más feliz en la tierra que una persona que experimenta la paz verdadera. Por eso dice, en el mundo encontraréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Dios da una paz que a veces no la experimentamos en su totalidad, pero es una paz que nos da acceso a Jesucristo. Mira, el Romanos capítulo 5, versículo 1 lo define muy bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Gloria al Señor. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Amén. Esto significa que el Señor ha quitado los obstáculos, ha quitado las enemistades y ha quitado todo lo que estaba en el medio para que nosotros y Dios pudiéramos tener una relación. No podíamos, pero Dios ha quitado los obstáculos y ahora tenemos un acceso. Por eso dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia para que podáis hallar el oportuno socorro. Antes había un trono de justicia, un trono de acusación, un trono donde tú te presentabas y no te veías apto para acercarte al Señor. Pero ahora el autor de Hebreos nos dice, acercaos confiadamente. Ten confianza en que Dios te va a recibir. Gloria al Señor. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer con aquellas personas que nos ofenden? Aquellas personas que tratan de robarnos la paz. Porque mira, cuando yo ofendo a alguien, entiendo que tengo que pedirle perdón. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que nos ofenden? Y encima que nos ofenden, les perdonamos, intentamos restaurar relaciones y encima no nos hablan y nos desprecian. Pues la Biblia nos enseña algo muy claro: en cuanto podáis, estar a bien con todo el mundo. Mira, estar en paz es no tener deudas. Y si tú no tienes deudas con Dios porque Él te las ha perdonado,
Perdona, como dice la palabra del Señor, a tus deudores. Gloria al Señor. La única manera de percibir la paz en un estado completo es que a pesar de que la gente me pueda criticar o murmurar o censurar, a pesar de todo eso, mi corazón está lleno de paz. ¿Por qué? Porque yo he hecho lo que tenía que hacer y aunque a pesar de ello no haya un resultado positivo, yo tengo paz en mi corazón. Amén. Y tú no puedes controlar la paz de otros, pero sí puedes tener el control sobre la paz tuya. Amén. Número 4 dice, bienaventurados cuando por causa de la justicia somos perseguidos. Mira, si uno lee entre líneas, parece ser que una persona es dichosa porque es perseguido por la justicia, pero no está hablando de la justicia humana, porque la justicia humana, si tú cometes un delito, tienes que ir a la cárcel, tienes que pagar por él. No, está hablando de la persecución por causa de la justicia de Dios. Y fíjate, hay quienes a lo mejor, incluyéndome yo mismo, no entendemos, a veces no entendemos lo que contiene esta verdad de ser perseguidos por causa del Evangelio. Pero mira, te voy a dar un dato muy cercano. No te voy a hablar de la época de Cristo ni de los discípulos. Te voy a hablar de un dato que tengo aquí apuntado del año 2018. En el año 2018 se ha registrado 4.305 muertes por causa del Evangelio. También han sido registrado un dato de 1.847 iglesias que fueron atacadas por causa del Evangelio. Solamente en Nigeria, en estos últimos años, ha habido 3.000 muertos por causa del Evangelio. Significa que aún todavía hay gente que por causa del Evangelio muere. Y quiero deciros algo, que el Evangelio arrastra un compromiso y una responsabilidad que tú como creyente tienes que determinarte, que a pesar de que a veces las cosas vienen en contra y que a veces tienes que pagar un precio, tú tienes que determinarte, tienes que tomar la decisión. Por eso hay gente mediocre, hay gente fría, hay gente tibia en las iglesias, porque no quieren pagar el precio del Evangelio. Quiero la bendición, pero no quiero el problema. Quiero la bendición, pero no quiero esa circunstancia. Pero quiero decirte que esto es un paquete que va completo. Cuando tú recibes a Jesús como Salvador de tu alma, va implícito esto. Así que tienes que ser una persona que tome una determinación. Por eso Jesús llegó un momento donde vio que la gente, la multitud se estaba confundiendo. Estaba pensando que seguir a Jesús era comida gratis, milagros gratis, todo gratis. Eso es un chollo. Así que cuando se levantaron por la mañana y corrieron detrás de Jesús, Jesús les tuvo que hacer el alto y decir, no se confundan. El que no bebe mi sangre y come mi carne no tiene parte conmigo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que muchos, incluso discípulos, se marcharon, abandonaron la fe, abandonaron el seguir a Jesús. Por eso hay gente que no va a aguantar en las iglesias. Por eso hay gente que no va a seguir a Jesús, porque hay un momento donde tienes que tomar una decisión de ir más adelante o abandonar. Aquel joven que vino y se acercó a Jesús, ¿qué haré? ¿Qué haré? Le hizo una pregunta, así que Jesús le respondió, suelta, deja, abandona, da todo lo que tienes. Y dice la palabra del Señor que se marchó triste porque mucho tenía. Llega un momento que Dios te va a pedir valores. Y esos valores van a determinar en la medida de lo que tú valoras al Señor. Tú a Dios no lo puedes poner en un rincón de la casa. Tú a Dios no lo puedes poner en cualquier lugar. No, tú a Dios lo tienes que poner en el centro de tu vida. Y esas determinaciones forman parte de un discipulado de una iglesia. Tenemos que enseñar a la membresía de la iglesia el valor que tiene el Evangelio, gloria al Señor, y las cosas importantes de él mismo. Por eso dice algo muy importante la palabra del Señor, que busquemos el reino de Dios primero y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Tu casa es una añadidura. Todos
las peticiones o necesidades que crees que tienen una prioridad son complementos. Puedes vivir perfectamente comiéndote un huevo con patatas a comerte un lechazo. Puedes vivir perfectamente, pero no puedes vivir sin Dios. Y no puedes vivir teniendo a Dios en el último lugar de tu casa. Gloria al Señor. Último, y ya para ir finalizando. Bienaventurados cuando os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mentiras. Es decir, mintiendo. Terrible, ¿verdad? Porque cuando dicen la verdad, críticas que dicen la verdad, o opiniones sobre lo que uno está haciendo, es una forma en la que tienes que encajar, que la gente tiene opiniones sobre lo que tú haces. No todo el mundo piensa en positivo de ti. No todo el mundo te va a elogiar. Hay gente que te va a criticar. Hay gente que va a entender y que va a apoyarte. Pero hay gente que te va a tirar y te va a criticar. Pero una cosa es eso y otra cosa es una calumnia. Otra cosa es un levantamiento. Porque a Jesús le levantaron que era amigo de los demonios. Es decir, a Jesús lo calumniaron. Pero hay algo muy importante en esta parte del discipulado y última, en que está hablando de identidad cristiana. ¿Sabe lo que hace que emocionalmente a veces nos vengamos abajo? Una falta de identidad. Por eso hay gente hoy con mucha falta de identidad, que vive dependiendo de lo que escucha, vive bajo la influencia de la crítica externa, pero da igual que Dios te lo haya dicho. Damos más valor a la crítica de la gente que a Dios. Incluso a veces cuando, como dice la palabra del Señor aquí, dicen incluso falsedad sobre ti, tienes que tener una identidad clara sobre quién eres. Voy a terminar con este ejemplo muy conocido, muy conocido. Yo en mi iglesia lo he hecho varias veces con el único motivo de que la gente pueda visualizar. No lo voy a hacer aquí, pero te lo imaginas. Si tú ahora coges un billete de 100 euros y lo estrujas en la mano fuerte, y yo te pregunto, con el billete, imagínatelo el billete estrujado, y yo te pregunto, ¿cuánto vale este billete? Aunque está estrujado, sigue valiendo 100 euros. Si yo lo tiro en el suelo y lo pisoteo, y tomo el billete en la mano y te pregunto, ¿cuánto vale este billete? Tú me tendrás que responder 100 euros, gloria al Señor. De la misma manera, cuando hay un anillo que está en el dedo, y decimos, ¿qué es esto? Esto es oro en el dedo. Pero imagínate que se nos cae de la mano y se nos mete en el barro y se comienza a ensuciar. Mi pregunta es, ¿porque esté sucio deja de ser oro? No, sigue siendo oro, gloria al Señor. Así que el anillo es oro en el dedo, en el barro, en una vitrina, en una joyería. Lo que es, nada de lo que rodea lo puede deteriorar. Así tú y yo somos delante del Señor. Así es el concepto que tú tienes que tener de ti mismo. Como Dios te ve es lo más importante. Y a veces intentamos de alguna manera visualizar o entender el valor que a veces la gente nos da, el valor que a veces Dios nos da, y a veces el valor que nosotros nos da, y hay una descompensación. Así que al final, ¿qué es lo que yo tengo que pensar de mí? ¿Lo que la gente dice o lo que Dios dice? No te preocupes si te calumnian. Es verdad que duele porque duele. No debes de preocuparte, que no te robe el sueño, que no te robe la desilusión, que no te haga retirarte para atrás, que no haga que quites la mano del arado, que no te quite la ilusión ni los sueños, sino más bien, si hay gente que te está calumniando, es que el diablo está intentando desprestigiarte, desvalorizarte y que pierdas el propósito. Es más, cuando te calumnian es cuando más se sabe que estás dirigiéndote a la verdad de Dios. Cuando no te calumnian, cuando no te critican, es que no estás haciendo nada. Pero cuando te están calumniando, seguramente es Dios quien te está metiendo en el canal correcto. Gloria y gloria al Señor. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Pero yo creo que como cristianos, como creyentes, sabemos que la Biblia nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran constantemente amenazados con echarlos al horno del fuego, con echarlos a los leones. Sin embargo, eso no evitó de que ellos siguieran
amén, siendo lo que eran. Gloria al Señor. No permitas que nadie te robe tu identidad. Tú eres quien eres, no gracias a tu esfuerzo ni a tu valía. Eres quien eres porque Jesús te ha puesto en ese lugar. Así que si estás en ese lugar y es Dios quien te ha puesto, no hay demonio que te tire, no hay demonio que te quite, no hay problema que te aparte, mientras tú sigas creyendo que es Dios quien te colocó ahí. Así que yo te voy a pedir ahora en el nombre de Jesús que hagas una oración al Señor para que Dios te haga entender el Evangelio. Amén. Gracias, Padre, por dejarme ministrar tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, con todo mi corazón que esta palabra pueda llegar. Si hay gente que hoy no ha escuchado, pero lo va a escuchar, te pido por favor, Señor, que tú sintonices este espíritu con el corazón de ellos y que vengas en esta mañana ministrando, golpeando el corazón en el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a dejarles con una alabanza y ya damos por terminado este oficio. Si Dios nos lo permite, el domingo estaremos aquí. Acuérdate de inscribirte en este canal, de la campanita, que Dios os bendiga a todos.